Entonces vamos a ver un poquito de las arcillas. Las arcillas son unos minerales muy especiales que se forman en la superficie de la Tierra. Se forman cuando hay oxígeno y cuando hay vida. Las arcillas no se forman en profundidad, se forman en la superficie. Lo que pasa es que luego con las orogenias y los cambios que ha habido en millones de años en la Tierra, a veces nos encontramos arcillas profundas, pero esas arcillas algún día estuvieron en un lugar vivo. Las arcillas son unos minerales formados por silicatos y aluminatos, o sea, silicio, aluminio y mucho oxígeno. Y tienen unas estructuras, aunque hay libros así de gordos sobre arcillas, el otro día una chica se reía mucho de esto, digo, así de gordos, que estaba haciendo su tesis con arcillas, digo, porque es que hay millones de diferentes tipos de arcilla con distintos nombres y todo. Pero vamos, en la esencia de las arcillas hay dos estructuras básicas, que son esa estructura de silicatos, que son un silicio con 4 oxígenos, y esa estructura de aluminatos, que es un aluminio con 6 oxígenos. Y cada una de estas estructuras se junta con los silicatos con más silicatos formando capas, y los aluminatos con más aluminatos formando capas. O sea que las arcillas son capas de silicatos y aluminatos. Y en el mundo hay, en la esencia más esencial de las arcillas, dos grandes tipos de arcillas, unas más sencillas y otras un poco más complicadas. Están las arcillas de tipo 1,1, que se llaman así porque tienen una capa de silicatos y una capa de aluminatos, nada más. Son las arcillas que en general se llaman caulinitas, y son las arcillas que se están formando hoy día en zonas tropicales y subtropicales. O sea, a partir de una lava, no, de otro tipo de materiales, se llegan a formar estas arcillas, que son arcillas tan sencillas que en realidad están como en proceso de degradación. O sea que si en una selva tropical quitamos la selva, quemamos la materia orgánica que tiene debajo la selva y llegamos al sustrato arcilloso, a la tierra, pues esas arcillas en ese ambiente de mucha pluviometría y temperaturas medias altas, pues se disuelven, se alteran, y los aluminios salen y forman óxidos de aluminio, que son tóxicos para todos los seres vivos, y los silicios forman sílice, que es coloidal, como una especie de gelatina, que cuando el suelo se seca, se forman costras que no vuelven a disolverse nunca más, con lo cual las plantas, las semillas que pudiera haber en esa tierra no pueden germinar. O sea que el final de una selva tropical destruida es la destrucción de las arcillas y lo que llega a ser un desierto, en una acción súper corta de 20 o 30 años. Por eso es tan peligroso estas acciones que se hacen, ¿no? La gente que vivía ahí en estas selvas nunca abría una selva y dejaba sin materia orgánica todo quemado para cultivar, sino que se cultivaba sobre la materia orgánica un par de años y luego se deja que la selva se cierre y luego se iban a otro sitio, la abrían y así, y nunca se veía el suelo en superficie. En nuestro clima abundan más estas arcillas, se han formado estas arcillas a lo largo del Cuaternario, bueno, de todas las eras, pero muchas las hemos heredado de los últimos millones de años. Aunque también encontramos algunas zonas de nuestro país con caulinitas, curiosamente, porque claro, aquí hubo clima tropical en diferentes momentos de la era cuaternaria y se formaron superficies en esos ambientes tropicales y se formaron esas arcillas. Pero en nuestro clima mediterráneo las arcillas caulinitas no se degradan, aunque estén en superficie. Estas son las superficies que se llaman rañas, que hay casi toda la provincia de León, mucho la provincia de Palencia
En mucha zona de los Montes de Toledo, de la Sierra de Guadarrama para arriba y para abajo, y de la cadena de los ibérica, todo ahí hay muchas, o sea, hay muchísimas superficies de rañas. Son suelos que nunca se han cultivado porque se encharcan en invierno, cuando llueve bastante, porque son zonas de piedemonte que pueden tener pluviometrías de 900.000 milímetros de media, y los años que llueve, si tú lo cultivas de cereal, pues los cereales se encharcan y se mueren en el invierno. Para ellos los años buenos son cuando no llueve en invierno mucho. Pero en el resto pues tenemos más estas arcillas, que las hay con muchos nombres distintos. La diferencia entre estos dos tipos de arcillas es esta, que las arcillas de tipo 1,1, bueno, pues se juntan con otras, igual que estas, las de 1,2 también se juntan en capas como si fueran hojaldres. Lo que pasa es que las arcillas de tipo 1,1 tienen una distancia de separación muy fija y no es elástica, mientras que en las de tipo 2,1 aquí hay como una especie de elasticidad que permite que entre mucho agua ahí dentro, los dipolos de agua se meten y también entran muchas sustancias que tienen carga, negativa o positiva, es decir, iones ahí dentro. En estas arcillas, algunas las llamamos expansivas porque se abren mucho las capas de arcilla y entran muchas cosas dentro. Diríamos que estas entre capas de arcilla, diríamos que es una despensa del suelo, es una despensa de nutrientes y de agua. Cuando llueve las arcillas se cogen el agua, se hinchan, y cuando ya se empiezan a secar, pues se empieza a perder ese agua y se deshinchan y el suelo se agrieta. Pero también entre esas capas entran cosas cargadas, porque aquí lo curioso y diferente de todos los otros minerales que hay en el suelo es que las arcillas tienen carga eléctrica, sobre todo negativa. Y eso significa que cualquier cosa con carga positiva se pega ahí. Se puede pegar para toda la vida o para un tiempo. En general, los nutrientes que nos interesan para las plantas, que son sobre todo calcio, magnesio, sodio y potasio, se pegan un poquito de tiempo. Y cuando cambian las circunstancias iónicas del agua que hay alrededor de la arcilla, pues puede ser que el calcio, que el magnesio, que el sodio, que salga de ahí. Eso pasa cuando un microorganismo necesita algún nutriente, una bacteria, o cuando una raíz, bueno, pues tiene todos los seres vivos y van necesitando nutrientes, pues emiten sustancias que cambian el equilibrio iónico y las cosas salen y entran. Sería como un lugar que es una despensa con estantes, donde nosotros metemos alimentos, los alimentos entran y cuando alguien los necesita los saca. Y siempre hay un hueco para entrar y meter cosas. Ahora, lo que ocurre es que ahí pueden entrar cosas antes para las plantas, pero también entran cosas que no nos interesan nada. Y cuando nosotros en una tierra ponemos, por ejemplo, metales pesados o algunos herbicidas, pues también se meten ahí, porque también tienen carga eléctrica. Entonces, si estamos entrando en el suelo mucho zinc o un exceso de cobre o un exceso de cromo, arsénico, mercurio, o por ejemplo un herbicida que ha sido un desastre, que ha degradado muchísimos suelos y que por fin se prohibió, que ha sido el paraquat, era un tremendo, porque este herbicida era de características altamente catiónico y entonces tenía diríamos, un interés enorme en meterse entre las capas de arcilla para coger los electrones y esa molécula a gusto, ¿no? Es decir, es como si en nuestra despensa de repente hay unos ladrillos que se meten ahí y que se pegan con loctite y nadie los saca. Pues claro, ¿qué pasa? Que ese hueco lleno de ladrillos ya ahí no pueden entrar a sustancias interesantes.
y se queda como si fuera una arena, no tiene nada, no tiene cargas eléctricas y no puede recoger ningún nutriente. Entonces el paraquat tuvo ese problema. En Alemania hace muchísimos años se dieron cuenta de eso y lo prohibieron hace como 40 años. O sea, se había usado como 10 o 15 años y ya se dieron cuenta que había tierras que teniendo arcillas no eran capaces de retener nutrientes, porque se habían llenado de paraquat. Y el problema del paraquat, igual que otros amonios cuaternarios, que todavía se usan, el diquat, el clormequat, por ahí hay cosas. El paraquat es que es una molécula diseñada plana, entraba en esas capitas con una avidez enorme por los electrones, se queda ahí pegada, y fijaros que para poder medir la cantidad de paraquat que hay en un suelo, tienes que coger la muestra de suelo y hervirla con ácido sulfúrico concentrado durante 4 horas, si no, no lo sacas. O sea que muchas veces análisis, esto no tiene residuos de nada, de paraquat, nada. Claro, si no has hecho el método adecuado para sacarlo, ¿cómo lo vas a medir? Y en esas condiciones no se degrada, no hay ningún organismo del suelo que degrade el paraquat, que eso es lo más terrible que puede haber. Que no haya quien lo degrade, es más, que mata a muchos organismos del suelo. Entonces en Alemania se prohibió y al cabo de los años demostraron que si se aplicaba a dosis más bajas, pues que no se quedaba tanto metido, o sea que no bajaba la fertilidad del suelo. Algo lo baja. Hoy día tenemos suelos con paraquat que, bueno, pues como no va a salir de ahí, no va a hacer ningún daño. Otro caso es el del glifosato. El glifosato tiene carga negativa, la parte estable de la molécula, con lo cual se queda pegado en algunos sitios de las arcillas que tienen carga positiva. No hay tantas cargas positivas en las arcillas, hay muchas más cargas negativas, con lo cual pues, es menos. Pero ya hace más de 30 años había un grupo de investigación en el Consejo de Investigaciones Científicas, que era el Instituto, Instituto de Suelos, de Edafología, de Salamanca, que estaban estudiando, fijaros, nada más entrar el glifosato ya en España a ser vendido, se pusieron a hacer una investigación sobre si ese herbicida se iba a quedar absorbido, pegado en las arcillas del suelo, y efectivamente encontraron que sí, que se quedaba. Todavía se había usado poco en España, pero ellos en las pruebas veían que desde luego en las primeras capas del suelo, en la superficie, iba saturando las cargas positivas de las arcillas. En las cargas positivas de las arcillas se pegan aniones que son interesantes para la nutrición, nitratos, sulfatos, cloruros, carbonatos. Claro, si tú esos cargas positivas las tienes con un producto que las está saturando y ya no cabe, hay otra cosa, pues el suelo se va volviendo bastante infértil. Seres vivos que lo degraden, pues no se degrada, simplemente se queda saturando las arcillas en superficie. Entonces, por eso es importante que no metemos cosas que no nos interesan para el futuro en el suelo, porque se van quedando ahí. Esa es la despensa de nutrientes del suelo. Fijaros las arcillas, las formas que tienen. Las arcillas caulinitas tienen una forma muy mineral, muy sencilla, y diríamos que, bueno, pues que se pueden alterar como se alteran los minerales. Las otras arcillas expansivas, que van en este sentido, la hilita es un poquito expansiva, pero poco, las momorillonitas y las esmectitas mucho más, que son estas arcillas son las arcillas que se encuentran, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, en los que llaman los bujeos, la campiña andaluza, que tienen unos suelos que en verano se hacen unas grietas así de grandes, luego se cierran, se abren, se cierran. Bueno, pues son estas arcillas. Fijaros qué forma, que a mí también esto me
me hace pensar que son formas orgánicas. Curiosamente, las arcillas se forman en un ambiente vivo, en la superficie terrestre, donde hay vida con oxígeno, y lo que resulta es un mineral que tiene una forma orgánica, como una esponja. Es como, esto está visto en un microscopio electrónico, porque una arcilla en un microscopio óptico normal no se ve una masa. Tienes que ir a unos aumentos enormes para poder ver esto, porque es extremadamente pequeño. Pues curiosamente la materia orgánica bien degradada, o sea, bien alterada, eso que llamamos compuestos húmicos, estables en un suelo, tiene una cualidad muy similar a las arcillas, siendo algo de un origen completamente diferente. La materia orgánica que hay en el suelo es un compuesto de moléculas orgánicas formadas por esqueletos de carbono, que resulta que también tienen muchísimas cargas eléctricas negativas y algunas positivas. Es decir, que si nosotros conseguimos que en una tierra haya una cierta cantidad de materia orgánica estable, de compuestos húmicos, allí, pues resulta que la despensa de nutrientes potencial que tiene esa tierra es mucho mayor. Por eso a veces cuando ponemos materia orgánica en una tierra, pues la idea que tenemos es que las plantas crecen mejor y dices, uy, porque le he dado alimento a la planta. Pero en realidad, cuando yo consigo subir el nivel orgánico de un suelo y mantenerlo en un cierto nivel, lo que ocurre es que he conseguido que en ese suelo haya más cargas eléctricas, que son similares a las de la arcilla, lo que pasa que son a través de una sustancia diferente, que retienen nutrientes y que dan nutrientes. O sea, esta sería una cualidad de la materia orgánica importantísima, que es también una despensa de nutrientes del suelo, de nutrientes intercambiables, que recoge y da. Por eso en un suelo que no tenga materia orgánica, pues no hay, solamente sería, la despensa serían las cargas eléctricas de las arcillas. Pero si ponemos un poquito de materia orgánica, el resultado es muy diferente. Es porque a muy poca cantidad de materia orgánica se multiplican mucho las cargas eléctricas que hay en el suelo. Es decir, se multiplica mucho la capacidad de retención de nutrientes de ese suelo. Siendo dos sustancias de origen diferente, pero la función que hacen es parecida. Y que con muy poquita cantidad de materia orgánica más en un suelo puede aumentar muchísimo la capacidad de retención de nutrientes. Esto es lo que en un análisis de suelos se mide. Los laboratorios no les gusta medirlo porque es un análisis que dura 3 días y que es muy pesado de hacer y que se llama capacidad de intercambio catiónico total del suelo, que es la medida total de las cargas eléctricas que hay en un suelo. Ahora, si esa tierra es ácida, funciona diferente a si es básica. Imaginaros todas las cargas eléctricas que hay en un suelo, que serían todos los estantes que hay en una despensa. Pero resulta que si esos estantes de esa despensa se rellenan por una cosa que las plantas no necesitan para comer, que es el hidrógeno, los protones, si se rellenan, pues ahí no entran nutrientes. Y eso sucede en los suelos ácidos. Los suelos ácidos son ácidos porque tienen muchos hidrógenos, muchos protones. Y esos protones rellenan esos espacios y ahí no pueden entrar nutrientes interesantes para que sean intercambiables y que las plantas los puedan coger, o los microorganismos del suelo. Por eso en los suelos ácidos, cuanto más ácidos son, aunque tengan arcillas, los vemos menos fértiles. Si estamos en una zona de suelos básicos donde hay bastante calcio y otros elementos básicos, pues resulta que todos los estantes de esa despensa están rellenos de nutrientes.
sea, hay hueco para que los nutrientes entren y salgan, y pueden ser intercambiables y pueden alimentar. Por eso, en general, es más fácil cultivar en un suelo un poco básico que en un suelo muy ácido. Un suelo muy ácido, pues hay que saber también qué hacer con él. En nuestras circunstancias mediterráneas, en un suelo muy ácido, podemos hacer una enmienda de caliza, de calcio. Con lo cual, con mucho calcio, el hidrógeno ese que está ahí, utilizando estantes de la despensa, pues se acaba marchando. Pero en un clima tropical o subtropical no se puede recomendar eso, porque lo que ocurre es que cuando se cambia el pH de un suelo tropical, las arcillas se degradan, entonces se degradan mucho más deprisa, así que por eso es un desastre lo de la selva tropical, porque estamos en pHs de 3, 3,5, 4, y en esas condiciones, si echamos carbonato cálcico, esas arcillas se degradan. En nuestras condiciones de nuestro clima no pasa, o sea, en las rañas nuestras, con pHs de 4, 4,5 o como mucho 5 en superficie, se hace una enmienda caliza y mejoran mucho. Luego veremos por qué mejoran mucho, y se puede hasta duplicar la producción de cereal en un año.